Ya, chiquillos, ya estamos todos, parece, así que vamos a continuar la segunda sesión de esta clase. Ya, chiquillos, me dicen un sí, si es que está bien la diapositiva, si es que está bien en audio, si es que está bien el sonido, el video. Todo bien, profe, todo bien. Bien, ya, empezamos a grabar entonces, chiquillos. Esta sesión va a ser una de las sesiones más importantes que ustedes van a ir porque es el primer acercamiento al turismo, el primer acercamiento a los conceptos. Así que espero que tengan su mejor lápiz, su cuaderno en blanco, para que empiecen a anotar. Ya, chiquillos. Lo primero que ustedes tienen que saber son los conceptos generales del turismo, ¿ya? Nosotros aquí vamos a ver, por ejemplo, qué son los recursos turísticos, qué es la infraestructura, qué son los servicios turísticos, por qué es tan importante la conectividad y los servicios complementarios, como por ejemplo la artesanía y el transporte, ¿ya? Estos son algunos de los iconos universales. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, algunos navegadores, van a poder ver que estos iconos, o muy similares a estos, son los que les van a aparecer a ustedes, ¿ya? Empecemos. Miren, chiquillos. Eh, Se dividen, los turistas son visitantes, ¿ya? Visitante se define como toda persona que viaja voluntariamente dentro de su territorio nacional o a un país distinto a su domicilio habitual. La palabra habitual es muy importante. Después van a ver, su motivo principal de la visita no es el de ejercer una actividad que se remunere en el lugar visitado. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, vivo en Temuco y tengo que ir a trabajar todos los días a Villarrica, yo no soy un visitante, ¿cierto? Porque yo estoy generando una actividad remunerada en el lugar, o sea, mi trabajo está en otro sitio. Entonces yo no soy nombrado como un visitante, ni como un turista, ni como un excursionista. Los visitantes se dividen en dos tipos. Está el turista, que es el visitante que pernocta. Dijimos que pernocta es la persona que duerme en el lugar, ¿ya? Su estancia es de por lo menos una noche, pero no superior a un año, ¿ya? Cuando hay turistas, por ejemplo, que viajan más de un año, estas personas están viviendo en ese lugar, ¿ya? Por eso también que, por ejemplo, las visas, cuando los países dan visas para que puedan viajar, para que puedan ir a trabajar, no las dan de más de, por ejemplo, la Working Holiday. La Working Holiday es un año, ¿ya? ¿Saben qué es la Working Holiday? Que ustedes, con la edad que tienen, si hacen una Working Holiday, chiquillos, yo la aplaudiría mucho, ¿ya? De ahí vamos a ver lo que es una Working Holiday, no en esta clase, ¿ya? Pero para que anoten ahí, Working Holidays, ¿qué es? Vamos. Entonces, su estancia tiene que ser menor a un año. Si es mayor a un año, estas personas ya no están, no son turistas, están viviendo en ese lugar. También están los excursionistas, que son visitantes del día, que su estancia es inferior a 24 horas y sin incluir pernoctación, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo voy a Puerto Saavedra a tomar desayuno, a almorzar, no sé, a pasear a Puerto Saavedra, voy por el día, yo soy un excursionista, ¿ya? No soy un turista, porque ando de paseo. No soy un turista que va a ir a gastar, sino que voy a ir, me voy a dar una vuelta y me voy a volver, ¿ya? También dentro de los turistas están los turistas que son nacionales, ¿cierto? Y los turistas que son extranjeros, ¿ya? O sea, las personas que, aquí en Chile, las personas denominadas turistas nacionales son todos los chilenos, los extranjeros son todos los que vienen de afuera, ¿ya? Eso está más que claro, pero no está de más aclararlo. ¿Qué es un recurso turístico, chiquillos? Un recurso turístico es lo que tenemos disponible como expresiones de la naturaleza, riquezas arqueológicas, cultura, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la foto ustedes pueden ver, por ejemplo, expresiones de la naturaleza, como por ejemplo las Torres del Paine, ¿cierto? Que las Torres del Paine es una, creo que es la octava maravilla, ¿ya? Es un lugar maravilloso. Si ustedes tienen la posibilidad de ir a Torres del Paine, vayan, chiquillos, porque es una experiencia, pero genial, ¿ya? Ustedes después que van a aprender todo esto que yo les voy a enseñar, se pueden ir a trabajar una temporada a Torres del Paine, ¿ya? Se pueden ir a trabajar, por ejemplo, una temporada a Caleta Cóndor. Esta playa maravillosa que ustedes ven acá no es Tailandia, no es Hawái, chiquillos, es el sur de Chile. Es una playa que se encuentra en la cercanía de Osorno.
¿ya? Entonces, miren la expresión de la naturaleza que hay acá. O sea, es un espectáculo escénico lo que podemos ver en Caleta Cóndor. Y también lo que podemos ver también en Torres del Paine, ¿cierto? La cordillera de Torres del Paine. Muy interesante conocerla. Y también, por ejemplo, riquezas como arqueológicas, cultura, ¿cierto? Como lo que podemos ver acá en esta foto, ¿cierto? Acá las personas también que son de diferentes culturas, por ejemplo, la cultura mapuche, hay personas que están trabajando el turismo, ¿ya? Hay personas que están recibiendo entonces turistas en sus rucas, en sus comunidades, para poder también sustentar su vida, ¿cierto? Y también muchas veces porque les gusta también recibir gente y les gusta conocer, ¿ya? Luego vamos a ver esto, qué es el turismo cultural, ¿ya? Que es una también de los asignaturas de los días que vamos a revisar. Y también vamos a tener un invitado de turismo cultural, para que ustedes conozcan a una persona que hace turismo cultural, ¿ya? Y una persona que hace turismo cultural acá en Temuco, chiquillos, ¿ya? Vamos a conocer su experiencia. Conceptos básicos del turismo. El turismo, dice, comprende la actividad que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocio y otros motivos, ¿ya? Entonces, sabemos que cuando hacemos turismo, tenemos que estar en un lugar que sea distinto de nuestro entorno habitual. O sea, si yo voy a ir al río Cautín a hacer kayak, por ejemplo, yo no estoy siendo un turista, ¿ya? Yo soy una persona que habita en el lugar, entonces no estoy dentro del concepto de turista, tampoco voy a estar dentro de las estadísticas de turismo, ¿ya? Yo simplemente estoy disfrutando de mi ciudad, yo no soy un turista. Entorno habitual, dice. El objetivo de este concepto es el de evitar que se consideren como visitantes a las personas que hacen desplazamientos cotidianos o semanales entre su domicilio y el centro de trabajo o estudio, o otros lugares frecuentes asiduamente. Esta definición se basa en los criterios que exigen una distancia mínima recorrida para considerar a una persona como un visitante. Si usted, por ejemplo, vive en Carahue y va a venir a estudiar, por ejemplo, todos los días a Temuco, usted no es un turista, ¿ya? Una duración mínima de ausencia en el lugar de residencia habitual, ¿cierto? Vemos que tenemos que, si una persona está menos de 24 horas, es un excursionista. Si está más de 24 horas en un lugar, es un turista, ¿cierto? Un cambio de localidad o de una unidad territorial administrativa mínima, ¿ya? Anoten, chiquillos. Las preguntas que salten enseguida me las hacen ver. Perfecto. Me la hacen ver en el chat. Yo estoy atento al chat. Cualquier pregunta, levantan su manito y me la hacen llegar en el chat. Visitante internacional. ¿Qué es? Dice, designa a toda persona que viaja por un periodo no superior a 12 meses. ¿Ya? No superior a 12 meses. Como les dije, si se pasa sobre los 12 meses, si está viajando más de un año, ya no es un visitante, ya no es a un país distinto de aquel que tiene su residencia habitual, pero no fuera de su entorno habitual, pero fuera de su entorno habitual, perdón, y cuyo motivo principal de la visita no es ejercer una actividad pagada, ¿ya? Los tres criterios fundamentales que parecen suficientes para distinguir a los visitantes de otros viajeros son los siguientes, ¿ya? Aquí vamos a ver esta definición. Sabemos que si yo voy a ir a trabajar a un lugar, yo no soy un visitante, ¿cierto? Que pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos. Que en Estados Unidos ustedes pueden saber que es muy complicado también entrar cuando yo quiero ir a trabajar a Estados Unidos, ¿cierto? Porque las visas que ellos otorgan no son para ir a trabajar, son para que ustedes vayan a turistear, para que ustedes sean un visitante, para que ustedes sean un turista en la ciudad, pero no para que se vayan a quedar a trabajar por más de un año, ¿ya? Eso no se puede hasta el momento. Y no están clasificados como turistas ni como visitantes. El turista, visitante que pernocta. El turista es un visitante que permanece una noche por lo menos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el país visitado, ¿ya? Visitante del día o excursionista. Es un visitante que no pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado del país visitado.
Esta definición incluye a los pasajeros en crucero, que son las personas que llegan a un país a bordo de un buque de crucero y que vuelven cada noche a bordo de su buque, ¿cierto? Cuando llega un crucero a un lugar, el crucero va, se estaciona, ¿cierto? Ahí en el puerto, las personas se bajan, pero las personas se quedan a dormir en el crucero, ¿cierto? No están ocupando, por ejemplo, un hotel, un hostal, un camping, ellos están quedándose en su crucero, entonces ellos son clasificados como visitantes del día o excursionistas, ¿ya? Están comprendidos en este grupo por extensión los propietarios y pasajeros de yates y los pasajeros que participan en un programa de grupo o están alojados en... ¿Ya? Entonces, sabemos que si una persona anda viajando en su yate, anda viajando en un crucero, y esa persona, por ejemplo, se estaciona con su nave, se estaciona y se baja y va a turistear un rato, ¿cierto? Va a pasear. Ellos no son turistas, ellos son visitantes del día o excursionistas, ¿ya? Porque ellos no están durmiendo en el lugar. Eso es lo que hace la diferencia, la pernoctación. Formas de turismo. Vamos. Formas de turismo. Con relación a un país dado, se pueden distinguir los siguientes tipos de turismo. Turismo interno. Esto es muy importante, chiquillos. Así que atentos. Atentos, anoten. Turismo interno. El de los residentes del país, dado que viajan únicamente dentro de ese mismo país. Le voy a dar un ejemplo. Con la crisis del coronavirus, ¿cierto? Hay muchos también aeropuertos y fronteras que están cerradas, ¿cierto? Y el turismo se fue, pero no se fue a cero, ¿ya? Porque el turismo permaneció acá. La gente también está haciendo turismo, ¿ya? Pero está haciendo un turismo interno. Porque las personas que son de Santiago, las personas que son del norte de Conce, de La Serena, Arica, Iquique, todas esas zonas más al norte que la Araucanía, esas personas también están viajando, por ejemplo, a Pucón, Villarrica, Licanray, ¿cierto? Melipeuco, Parque Nacional Conguillío, cuando está abierto, ¿cierto? Entonces, ahora en este momento están todos atentos, por ejemplo, a qué ciudad suba a fase 2, a fase 3, ¿cierto? Porque en fase 1 hay cuarentena, ¿cierto? En fase 2 nosotros podemos salir y están abiertas algunas cosas, pero solamente los días de semana, en cambio los fines de semana cerrados. Estamos en fase 3, ¿cierto? Podemos salir, ¿cierto? Con algunas restricciones, pero se puede hacer turismo en fase 3. Por ejemplo, en Pucón, cuando Pucón estuvo en cuarentena casi todo el verano, ¿ya? Estuvo en cuarentena casi todo el verano y recién abrieron, subieron a fase 2, como en febrero más o menos, a fines de febrero, o sea, cuando se estaba terminando la temporada de verano, subió Pucón a fase 2. Eso pasó también porque llegaron muchos turistas cuando hubo el eclipse, ¿ya? El eclipse que fue el 14 de diciembre, llegaron un montón de personas a Pucón. Entonces, como llegaron tantas personas a Pucón, hubieron mayores infectados, ¿cierto? Entonces la ciudad retrocedió a fase 1, cuarentena total para todos. Y cuando se abrió, las personas empezaron a decir, ya, a ver, voy a buscar a dónde está en fase 2 para poder hacer turismo interno, para poder desplazarme dentro de Chile, ¿cierto? Y el gobierno también dio un permiso de vacaciones. Ese permiso de vacaciones lo que permitía era fomentar el turismo interno, ¿cierto? Porque están todos preocupados, todos los emprendedores turísticos estamos sumamente preocupados porque no hemos podido hacer turismo, ¿cierto? No hemos podido viajar, no hemos podido recibir turistas extranjeros. Por ejemplo, ahora se viene el invierno y se llena de, por ejemplo, de brasileños, se llena de argentinos que quieren visitar la nieve, quieren esquiar, quieren andar en snowboard, quieren hacer montañismo, porque en sus países no se da, ¿ya? Esas personas ya no van a poder hacer acá. Entonces, para poder salvar el turismo, para poder que estas empresas no quiebren, ¿cierto? El gobierno está dando apoyo, ¿cierto? Está fomentando el turismo interno, fomentando, por ejemplo, el turismo rural, ¿ya? Yo en la clase pasada también les decía que es muy probable que este turismo de sol y playa, que se ha ido desarrollando mucho,
que hace un par de tiempo fue el boom, ¿cierto? Las personas que querían ir de vacaciones simplemente querían sol y playa y bañarse. Pero ahora las cosas van a cambiar. La crisis del coronavirus ha ido cambiando todo, chiquillo. ¿Ya? Y ahora la gente no está haciendo el turismo de sol y playa, está buscando lugares donde haya menos personas. Y la tendencia, por lo general, se va a mantener. Quizás después vuelva un poco más el turismo de sol y playa, por ejemplo, las playas de Viña igual hay mucha gente, pero no hay la cantidad de gente que hay antes. Una porque no se puede llegar y otra porque la gente también tiene miedo de estar ahí en la playa y puede contagiarse, ¿cierto? Entonces, el turismo interno es una muy buena ayuda para poder mantener vivo el turismo. ¿Ya? Turismo interno, personas del mismo país que viajan y se desplazan en diferentes regiones. Turismo receptor, dice, el que realizan los no residentes que viajan dentro del país dado. ¿Ya? Es el turismo receptor. O sea que las personas, por ejemplo, que son de Estados Unidos y quieren venir a Chile, ¿ya? Ellos hacen turismo receptor, ¿cierto? O sea, cuando llegan acá estamos haciendo turismo receptor porque nosotros estamos recibiendo a esas personas, ¿cierto? No sé si se acuerdan, por ejemplo, en la media, cuando le pasaron, por ejemplo, emisor-receptor, en la comunicación. El emisor, ¿es cierto?, es la persona que habla. En este caso, por ejemplo, yo estoy siendo el emisor. Yo estoy transmitiendo a ustedes el conocimiento y ustedes serían entonces el receptor. Ustedes están captando lo que yo les estoy diciendo, están tratando de entender lo que yo digo, entonces ustedes son el receptor y yo soy el emisor. ¿Ya? En el turismo pasa lo mismo. Hay emisor y hay receptor. El emisor es el de los residentes del país dado que viajan a otro país. ¿Ya? Si viene un brasileño a Chile, él está haciendo turismo emisor, porque él está viniendo de acá y nosotros lo estamos recibiendo. Cuando él está acá y nosotros, por ejemplo, le decimos, te puedo ofrecer un tour, te puedo ofrecer un tour al Parque Nacional Conquillío, yo estoy haciendo turismo receptor, porque yo estoy recibiendo a esa persona ya en mi lugar, donde yo habito habitualmente, y le estoy mostrando, ¿cierto? ¿Qué lugares pueden turistear, ¿cierto? Turismo emisor y turismo receptor, chiquillo, turismo interno. Dice, estas tres formas básicas de turismo pueden combinarse también, ¿ya? Pueden cruzarse, de manera produciendo entonces las siguientes categorías de turismo. Turismo interior, incluye el turismo interno, ¿ya? Y el turismo receptor. Es el turismo interior, o sea que es el turismo que se está generando dentro del país, pero que está sucediendo porque están llegando personas del mismo país a turistear, ¿cierto? Y también estamos recibiendo a las personas que son de afuera y estamos haciendo turismo interior, o sea, que estamos recibiendo a personas nacionales y extranjeros para hacer turismo dentro de Chile, ¿ya? Por ejemplo, si yo estuviera haciendo, por ejemplo, ese tipo de turismo, estoy recibiendo a un brasileño, estoy recibiendo a un santiaguino acá en Temuco, y los voy a llevar, por ejemplo, a pasear por la cordillera de los Andes, y me paso para Argentina, ¿cierto? Por ejemplo, en Argentina hay un centro de esquí que se llama Chapelco, ¿ya? Yo he tenido la oportunidad de poder hacer un tour internacional. Ese tour internacional era por los centros de esquí más importantes del Cono Sur. Quiere decir Chile-Argentina, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo llevo a esta persona, a este santiaguino y a este brasileño, lo subo dentro de la van, vamos al Yaima, luego vamos a ver el volcán Villarrica, estamos en el volcán Villarrica, vamos a ir al Paso Internacional Mamuy Malal, y lo voy a trasladar hacia Argentina para llegar al centro de esquí Chapelco. Yo estoy haciendo entonces un turismo internacional, porque estoy visitando Chile y estoy visitando Argentina. ¿Ya? Y está también el turismo nacional, que incluye el turismo interno y el turismo emisor, que eso ya lo dijimos, ¿cierto? El santiaguino y el... Pero, por ejemplo, el turismo nacional, si yo estoy tomando, por ejemplo, al brasileño y al santiaguino, y lo voy a llevar solamente a los centros de esquí que hay en Chile, Corralco, Yaima, Villarrica, estoy haciendo un turismo nacional, ¿ya? Porque no lo estoy trasladando para Argentina.
Ya noten la diferencia. Si yo entonces paso la frontera, voy a Chapelco para que hagan esquí, estoy haciendo turismo internacional, que se da mucho, por ejemplo, en el Amazonas. El río Amazonas se comparte por 3 fronteras: Brasil, Perú y Colombia, ¿cierto? En Leticia, así se llama ese pueblo, se llama Leticia. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, navegando por el Amazonas en un barco, ¿cierto? Haciendo turismo, si yo llego, por ejemplo, a la triple frontera, donde está la ciudad de Leticia, donde está la triple frontera, Colombia arriba, Brasil a la derecha, Perú a la izquierda, ¿cierto? Si yo paso esa frontera, estoy haciendo turismo internacional, porque lo estoy llevando a Brasil, lo estoy llevando a Colombia y también a Perú. Entonces, ahí generamos una triangulación entre 3 países que le estamos haciendo turismo internacional. No así, si yo estoy haciendo, por ejemplo, esa misma ruta por el Amazonas y estoy solamente trasladando a la persona desde, por ejemplo, Iquitos, ¿ya? A Manaos, por ejemplo, estoy haciendo un turismo nacional, ¿ya? Porque no estoy traspasando la frontera. Clasificación de la demanda turística. Dice, motivo principal de la visita para el turismo receptor, emisor e interno. Cuando nosotros viajamos, chiquillos, cuando ustedes viajan, pregunta, ¿ustedes ven acá la pantalla completa o están viendo, no la ven completa, la ven solamente pequeña? No se ve completa. Completa, ahora Se se ve veía completa. completo. ¿Ahora no? Ahora no, ahora no. ¿Y ahí? Ahora sí. O sea, se ve la diapositiva, pero no se ven igual las que están al lado. Sí, se ven las que están al lado. Ya, no importa, vamos a trabajar así, ¿no? Ya. Estaba diciendo entonces que la demanda turística, chiquillos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la demanda? ¿Voy a ir a demandar a un tipo porque hace turista, porque hace turismo? ¿Voy a ir a la comisaría y voy a demandarlo? No, chiquillos, eso no es la demanda. En la economía, a ustedes también esto le van a pasar, ¿ya? Pero para que ustedes puedan entender lo que es la demanda y la oferta. Demanda y oferta funcionan en la misma línea. La oferta, por ejemplo, es la oferta turística, lo que nosotros podemos ofrecer relacionado al turismo. Esa es la oferta. Y la demanda es la que la gente compra, ¿ya? Lo que la gente está demandando. Por ejemplo, en el 2021, la demanda ha sido una demanda digital, ¿cierto? La gente está comprando a través de Internet y está demandando productos, ¿ya? La demanda en este momento son, por ejemplo, productos básicos, ¿cierto? En este momento nadie está comprando lujo, nadie está comprando un pasaje en crucero, ¿cierto? Entonces, la gente en este momento no está demandando turismo, porque no se puede hacer turismo, ¿cierto? Porque hay cosas que nosotros tampoco podemos controlar, como por ejemplo la política, la geografía, son cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces, la demanda se va regulando solo de acuerdo a las expectativas que están en el mercado, de acuerdo a la oferta también. ¿Qué es la oferta? Lo que nosotros ofrecemos. Relacionenlo así. Oferta, ofrecer, vender, ¿ya? Eso es lo que se está ofreciendo. De repente, nacen diferentes tipos de ofertas, ¿ya? Por ejemplo, para las giras de estudios, la oferta turística, por ejemplo, era Bariloche, ¿ya? Las agencias de turismo estaban ofertando Bariloche, ¿cierto? Bariloche, Bariloche. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si los colegios empiezan a decir, no, sabes que yo no quiero Bariloche, porque yo fui a Bariloche, quiero ir a Río de Janeiro? La demanda está cambiando, entonces las personas no quieren ir a Bariloche, sino que quieren ir a Río de Janeiro, ¿cierto? Entonces esa es la demanda, lo que la gente está pagando, demanda. Motivo principal entonces de las visitas del turismo receptor, emisora interno, o sea, estamos integrando todos los tipos de turismo, es el ocio y la recreación y vacaciones. ¿Ya? En primer motivo, ocio, recreación y vacaciones, ¿cierto? Luego están las visitas a familiares y amigos, que eso es muy común.
Por ejemplo, la gente que viene de Santiago, que viene al sur de Chile, es muy probable que tenga familiares o amigos en el sur de Chile, por eso que está viniendo acá y no está prefiriendo otra opción. Si yo conozco a alguna persona que vive en un lugar, ¿ya? Por ejemplo, yo en mi casa tengo una visita. Tengo una amiga que conocí en Brasil, que está en mi casa en este momento, ¿ya? En Villarrica. Esa persona está quedándose en mi casa. De hecho, yo estoy llegando en Temuco y ella está allá, ¿ya? Ella viajó a mi casa en Villarrica porque ella me conoce a mí. Quizá si ella hubiese conocido a una persona en La Serena, se hubiese ido en vez a La Serena que a mi casa en Villarrica, ¿ya? Entonces, es un concepto que ellos priorizan. Si ellos conocen a una persona en un lugar, van a ir en esa persona, porque esa persona los va a poder guiar, ¿cierto? Le va a decir, oye, bien, mira, puede hacer esto, esto, esto y esto, ¿ya? Negocios y motivos profesionales. En las empresas se da mucho este tipo de turismo, turismo de negocios, turismo por motivos profesionales. Por ejemplo, en las empresas hay un perfil, que es el perfil que se encarga de, por ejemplo, de vender productos a otros lugares, o también, por ejemplo, de hacer mantenimiento, ¿ya? O, por ejemplo, si viene una empresa grande de Estados Unidos, por ejemplo, acá, y vienen a hacer turismo, empiezan a querer comprar diferentes empresas, ellos están viajando por negocios, por motivos profesionales, ¿ya? También están los tratamientos de salud, que se da mucho, chiquillo. De hecho, ahora, en la actualidad, se está dando mucho el tipo de turismo de salud, o se quería hacer, no tengo muy claro si es que se hizo o no, pero, por ejemplo, Chile, que fue el país que está liderando todo esto de las vacunas, ¿cierto? Nosotros tenemos un alcance de vacunación muy alto en comparación con lo que es América Latina, ¿cierto? Entonces salió una noticia el otro día, hace como un mes atrás, que en la televisión peruana que decía, turismo de salud, vaya a vacunarse a Chile contra el coronavirus. Y había una empresa de turismo que tenían un paquete turístico, ¿ya? Un paquete turístico que decía, miren, si ustedes van a Santiago, se quedan 15 días en Santiago, y ahí ellos arreglaban, si 15 días en Santiago, tú puedes vacunarte haciendo este movimiento, ¿ya? Entonces ahí se estaba también generando un viaje de salud. También se da mucho, por ejemplo, en Perú, ¿ya? Al contrario de Chile, ¿cierto? Se da mucho que, por ejemplo, los tratamientos dentales son muy baratos en Perú, ¿ya? Son muy baratos en Perú. Entonces, eh, la gente está viajando a Perú para poder hacer este tipo de turismo también. Para arreglarse los dientes que les salga quizá el doble de barato. Origen y destino del viaje. En el turismo receptor es preferible la clasificación de los visitantes por país de residencia a la clasificación por nacionalidad. Fácil. Ya, clasificación por zonas de residencia y destino en el interior del país. La OMT recomienda desarrollar con fines de estadística de turismo un sistema de clasificación por ciudades o centros turísticos importantes dentro del país, ya que los datos de turismo son un particular interés en pequeñas áreas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos dividido nosotros, sectorizado también Chile. Sabemos que, por ejemplo, la zona lacustre, zona andina, zona central, son diferentes zonas turísticas donde también se genera diferentes tipos de estadísticas, ¿ya? Esa es la importancia también de poder generar para poder hacer estudios, para poder mejorar también estos destinos con fines estadísticos. El gasto turístico, ¿ya? Gastos de los visitantes. Incluye los gastos en bienes y servicios consumidos por los visitantes o por cuenta de un visitante por una duración de viaje, estancia en un lugar de destino, ¿ya? El gasto, lo que ustedes gastan. Si ustedes van a Pucón, ¿cuánto gastan en Pucón? Van a almorzar, después van a un bar, van a la disco. ¿Cuánto gastaron? 30 lucas. ¿Ya? Ese es el gasto. Pagos por turismo internacional. El turismo internacional, el gasto del visitante es un ingreso para el país receptor y un gasto para el país emisor. Obvio, ¿cierto? Basta con leerlo para poder entenderlo. Si yo soy brasileño y vengo a Chile a gastar mi plata, estoy haciendo un gasto, ¿cierto? Pero es un ingreso para Chile, porque él está metiendo dólares a Chile. Entonces nosotros estamos recibiendo un ingreso en Chile. Aquí vamos a entrar en terreno puro y duro del turismo, chiquillos.
¿Qué es un tour operador? ¿Cuánto nos queda? Ya. Tour operador. Los proveedores se encargan de abastecer al tour operador, que es el que ofrece los servicios que les proporciona para venderlos en varios paquetes como viajes con todo incluido, excursiones o vacaciones a la carta. Los proveedores los conforman las aerolíneas, compañías de autobuses, guías, viajes, restaurantes, bares, hoteles, discos, entre otros. Los objetivos de los operadores turísticos se centran en ofrecer a los clientes paquetes que difícilmente podrían conseguirlo por cuenta ajena o parecidos asequibles para ellos. Un ejemplo, yo trabajé de tour operador, así que les puedo hablar mucho de esto. Un tour operador, lo que hace, chiquillos, es armar un paquete turístico. El tour operador lo arma, el tour operador se sincroniza con los proveedores, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy un tour operador y no tengo transporte, ¿qué voy a hacer? Voy a negociar con empresas de transporte para que me puedan abastecer de ese servicio que yo no lo tengo, ¿ya? Cuando yo era tour operador y llevaba a los turistas a Huerquehue, ¿ya? Yo estaba organizando todo eso, yo era la persona que estaba en terreno, en la operación, ¿cierto? Operando en ese momento, yo me estaba relacionando con los turistas, y el guía también que me acompañaba, ¿ya? Nosotros éramos tour operadores, estábamos operando, estábamos dentro, le preguntábamos, ¿qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Estás bien? Sí, vamos, te explico, esto es así, es así, es así. Ya vamos a ir al Parque Nacional Huerquehue, tenemos un lago, se llama Tinquirco, vamos a navegar en ese lago, vamos a hacer trekking. Todas esas cosas lo hace el tour operador. Ejemplo. ¿Cuánto me quedan? 5 minutos. ¿Qué ofrecen los tour operadores, chiquillos? Son empresas centradas en facilitar los viajes, ¿ya? Ofrecen planes programados. El turista escoge el destino deseado y ellos llevarán a cabo las gestiones necesarias para escoger los vuelos más destacados, hoteles, excursiones, dietas. Por ejemplo, miren, este tour operador que se llama Alaya me dice que hace un tour nocturno astronómico, tour regular, todos los días. Me está diciendo que todos los días este tour operador está saliendo a hacer tour astronómico y que él ofrece traslados, ofrece un coffee break, ofrece un guiado astronómico, fotografía nocturna, observación con telescopio. ¿Cuánto vale? 30.000 pesos. ¿Ya? Este tour operador entonces lo que está haciendo está generando un paquete turístico para poder comercializarlo, ¿ya? Pero muchas veces, o en el turismo tradicional, antes que llegara el marketing digital a nuestras vidas, y ahí todavía hay muchas tour operadores que funcionan así, ellos entonces empaquetan esto, como lo hicieron acá, ¿cierto? Lo están empaquetando, y ellos se los pasan a las agencias de viajes para que las agencias de viajes puedan comercializar este producto, ¿ya? Ellos lo venden, y ellos, como son tour operadores, ellos operan, ¿ya? La agencia de viaje, por ejemplo, bueno, acá está, la agencia de viajes. Las agencias de viajes se encargan de informar, asesorar al cliente en cuanto al destino turístico elegido. Su función consiste en organizar, planificar el itinerario turístico y todos aquellos aspectos relativos al viaje. La reserva de los hoteles, el alquiler, ¿cierto?, del auto, el transporte. Hablarle a la señora que tiene el restaurante para decirle, oye, voy a ir con 30 personas, como lo vimos en el video. La tarea de esta agencia de viajes es simplificarle la vida a estas personas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a ir a hacer un tour a Perú, al Amazonas peruano, y no tengo idea dónde tengo que tomar la lancha para poder viajar por el río Amazonas, voy a ir a una agencia de viaje y esta persona me va a informar. Esta persona que tiene la agencia de viaje me va a decir, ya miren, te tengo un tour astronómico en el Amazonas, pero en realidad ellos no están ejecutando el tour astronómico, lo está ejecutando el tour operador, él está en la operación. La agencia de viaje simplemente lo que está haciendo es comercializarlo, decirle a la persona, asesorar a esa persona en el destino turístico, pero las personas que están realmente en contacto en el tour son los tour operadores. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos?
Esto lo vamos a ver de nuevo, ¿ah? No lo vamos a quedar solamente con esto porque esto es muy grande. Tour operadores, agencias de viajes. La próxima clase vamos a revisar, por ejemplo, páginas web de agencias de viaje. Vamos a ver qué es lo que ellos están haciendo las agencias de viaje, cómo están trabajando, ¿ya? ¿Cómo trabaja, por ejemplo, un tour operador? Les voy a mostrar páginas, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillo? ¿Alguien tiene alguna duda que me diga, profe, no entendí cómo era el tour operador? Nos quedan 2 minutitos, chiquillos. Después, cuando tengamos la plataforma Blackroom, vamos a poder hacer una clase un poco más extendida, ¿ya? Para que estos conceptos realmente le queden a ustedes. Así que la próxima clase también lo vamos a ver. Espero en la próxima clase poder tener disponible también mi plataforma de Blackboard para poder subir el contenido que estamos viendo, ¿ya? Pero quiero que se queden con eso. Quiero que se queden con que el tour operador es la persona que está operando el viaje y la agencia de viaje es la que lo está vendiendo, es la persona que lo está comercializando, ¿ya? Y la otra persona es la que está operando. Ya, chiquillos, los vamos a quedar con eso entonces, ¿ya? La próxima clase vamos a continuar con esto de los tour operador, vamos a conocer cuáles son las principales páginas web que se rigen en el turismo, cómo hacer reservas de turismo, vamos a conocer la plataforma de TripAdvisor, que es la plataforma de turismo más utilizada en este momento, o sea, en este momento no, porque en este momento no está haciendo turismo, pero el año pasado, TripAdvisor, el 80% de los viajeros, de los turistas que viajaban a un lugar, entraban a la plataforma de TripAdvisor para saber qué les convenía, para saber cuántas estrellas tenía un hotel, para ver los comentarios que tenía un tour operador, ¿ya? De esa manera también ellos se iban informando. Listo, chiquillos. Espero que les haya gustado la clase, espero que se hayan motivado, que hayan aprendido cómo funcionan todos estos conceptos, y la próxima clase los vamos a ver con más detalle. ¿Da, chiquillo? Ok, profe. O entretenida la clase. Gracias, chiquillo. La próxima clase va a estar más entretenida, así que me gustó mucho los participantes. ¿Ya? Hay muchos participantes. Me gustaría los conocido a profe. todos, pero ya va a llegar el Chao. momento. Chao, chiquillos. Chao. Que Que estén esté muy bien. bien. Chao. Adiós.